primera página es nuestra cuenta Twitter, para que en el marco de respeto nuestro invitado también conteste las preguntas. Les pido precisamente por eso que con respeto hagan preguntas o comentarios de manera que las podamos leer al aire y él a su vez pueda también responder. Conversamos con Bassem Tayeldini, ¿así se dice el apellido? ¿Estoy bien? Se dice... Analista internacional. Hay varios temas en agenda, como saben. Este fin de semana se dio la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, Perú. También hay un tema particular con acciones que están realizando algunos miembros del Parlamento venezolano en el exterior, y sobre eso precisamente vamos a hablar. Bienvenido. Gracias por este espacio, hermano. Por favor, el gusto es nuestro. Me gustaría comenzar con el tema de la Cumbre de las Américas. Ayer, viendo incluso lo que habían declarado varios presidentes, desde Juan Manuel Santos de Colombia hasta el presidente Enrique Peña Nieto de México o Sebastián Piñera de Chile, se hizo una declaración conjunta en la que prácticamente más de 10 naciones condenan no solamente el proceso electoral venezolano que se va a realizar el próximo 20 de mayo por, según ellos, carecer de las garantías necesarias para llevarlo a cabo. Al mismo tiempo, Evo Morales, presidente de Bolivia, sí apoyó al presidente de la República, Nicolás Maduro. De hecho, se encuentra, como saben, en Caracas, pero de todas la mayoría de países que forman parte de la cumbre encontraron desde temas con los presos políticos, además de otras aristas del país, como algo condenable que debe ser rescatado. ¿Qué opina usted al respecto como analista y cómo ve entonces a Venezuela en el ámbito internacional? Mira, se puede tener totales diferencias, profundas diferencias con el gobierno venezolano, diferencias ideológicas, políticas. Eso es normal en un mundo donde nadie es igual al otro. Nadie puede pensar lo mismo. Se podría tener todas las diferencias, pero existe algo que se llama el derecho internacional. Y si ellos quieren seguir la ruta del derecho internacional, deben respetar aquello que se inscribe en la Carta de Naciones Unidas, la carta fundacional de ese organismo, que dice tácitamente de que ningún país debe intervenir en los asuntos internos de otro país. Ya por allí se está violando el derecho. No es justo lo que se ha pretendido hacer con Venezuela desde muchos espacios internacionales. En este caso, desde la Cumbre de las Américas, que por cierto, una cumbre que hoy puede calificarse de abismo ya. Quizás esta sea la última cumbre. Es una cumbre que ya nace con una intención allá en 1994 de imponer en toda la región la Alianza de Libre Comercio, un área de libre comercio en toda la región. Un área de libre comercio que incluso hoy, no es que en 2005 fue enterrada solamente por los presidentes Kirchner, Chávez, Lula en aquel momento. Hoy mismo los propios Estados Unidos están enterrando esa misma propuesta. Es decir, si nace la cumbre en 1994 para imponer el ALCA en toda la región, ya los propios Estados Unidos están en contra de esa política globalizadora con sus políticas restrictivas, políticas proteccionistas que la propia OMC está criticando a Estados Unidos. Es decir, un país, un imperio prácticamente en decadencia que ya está recogiéndose así, ya no está exportando capitales, En este caso, refiriéndose a Estados Unidos. De exportación de capitales, sí. De exportación de capitales de Estados Unidos ya paró desde hace mucho tiempo y es China hoy, sobre todo China, la India, otros países también, pero China hoy, la que ha venido sustituyendo a Estados Unidos en los mercados globales. Y por tanto, fíjate que una de las cosas que resalta el New York Times, diario estadounidense, es que Estados Unidos no puede venir a la región a imponerle a los países de la región que no comercialicen y profundicen sus relaciones con China. Lo dice el New York Times, que esa es una política errada. Si ya Estados Unidos no va a llevar adelante esas políticas de exportación de capitales porque no puede, más bien está recogiéndose, no puede impedirle a los países de la región que desarrollen estas políticas porque puede ser mal interpretada. Sin embargo, los países de la región han tenido una política muy complaciente con Estados Unidos, tanto así que esta noticia más reciente, esta agresión más reciente contra Siria, un país soberano, la mayoría de los países allí, miembros de la Cumbre de las Américas, apoyaron esa política de Estados Unidos contra el derecho internacional, contra la verdad, porque fue una manipulación mediática, fue una farsa, un falso positivo montado para justificar una agresión a Siria. Pero allí varios países se expresaron a favor de la
violación a los derechos humanos del pueblo sirio en este caso. Ahora, hablando un momento sobre el tema de Venezuela, usted dice que, por ejemplo, Venezuela no se mete en los asuntos de otros países de la región, pero sí hemos visto que el presidente de la República, Nicolás Maduro, o cualquier otro representante del gobierno, en algún momento han opinado sobre la política de otros países, desde España hasta Colombia y más. ¿Cómo entonces aplicar lo que usted está señalando como una violación de la regla, vamos a decirlo así, porque no deben hacerlo, cuando nuestro país también en algún momento ha caído quizá en lo mismo? Y la segunda opinión es sobre lo que usted, o pregunta quiero decir, sobre lo que usted dice de las políticas de los países que están rechazando lo que ocurre en Venezuela o de alguna manera condenando lo que ocurre en Venezuela, cómo no prestar atención cuando lo que ellos están denunciando se ha visto en nuestro país por denuncias que han hecho desde ONGs hasta diputados de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, condenaban el tema de la crisis del hambre, el tema de la escasez de alimentos, y esos son denuncias que se han hecho al interno desde Venezuela para el mundo. ¿Cómo entonces descalificar algo que desde incluso Venezuela se observa en las calles y también organizaciones y diputados han denunciado fuera de nuestro país? Mira, cuando a Venezuela se le denuncia en estos espacios internacionales, por ejemplo, de fraude electoral, aquí no hay ninguno de estos gobiernos tiene moral para acusar a Venezuela de un fraude electoral. ¿Por qué? Porque allí está, el propio Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, había admitido que nuestro proceso electoral, nuestro sistema electoral, era uno de los más seguros del mundo. Y no se ha presentado hasta ahora una prueba válida, seria, concreta, de que aquí se está llevando un fraude. Es decir, que todos los procesos electorales, incluso el que llevó a la Asamblea Nacional, no la constituyente, la anterior, a dominar esos espacios, es decir, a la derecha dominar ese espacio, entonces tendríamos que decir que también el proceso de la Asamblea Nacional fue un fraude. Y ahí está, ganó la derecha, tuvo la mayoría significativa en ese espacio. Es decir, no hay moral, y mucho menos Colombia, por ejemplo, para hablar de Colombia, cuando se utilizaron incluso hasta papeletas, fotocopias de papeles para llevar adelante su proceso electoral, donde un capo, un narcotraficante como lo es Álvaro Uribe Vélez, reconocido por el Departamento de Estado como el capo número 82, esa cifra le duele a él, está hoy como senador de ese país. Es decir, no tienen moral ninguno de estos países para acusar a Venezuela de que nuestro proceso electoral es un fraude, además que se viola lo que te dije al principio. El derecho internacional es un proceso soberano. Venezuela ha llamado a la participación de organismos internacionales para que estén presentes en nuestro proceso electoral. En el pasado han estado, ahora se les ha llamado a las propias Naciones Unidas que vele aquí, esté presente una representación importante, no solamente ONGs, amigos de Venezuela y enemigos también que han estado aquí presentes, velando por este proceso electoral y han reconocido en el pasado este proceso. Los más de 20 procesos que hemos tenido lo han reconocido. No, se ha llamado a la propia Naciones Unidas. Entonces, ¿con qué derecho ellos tienen? ¿Con qué moral? ¿Con qué palabra? ¿Con qué argumento se puede acusar de fraude antes de cometerse? Y segundo, cuando el propio gobierno está llamando a la participación de organismos internacionales para que no han querido venir, porque la ONU ya dijo que no va a aceptar venir, a pesar de que el gobierno le hizo llamados e incluso la oposición también. Hay grandes presiones internacionales y eso lo corrobora por parte de Estados Unidos para hacer que este proceso, que nuestro proceso que se celebrará el 20 de mayo, sea ilegítimo, para hacer entender o creer a la comunidad internacional, mal llamada muchas veces comunidad internacional, de que nuestro proceso sea ilegítimo. Yo creo que no podemos nosotros como venezolanos prestarnos a ese juego macabro por parte de Estados Unidos y sus lacayos de la región, que repito, viola el derecho internacional, viola el derecho soberano, la máxima ley del país, que así lo establece, claro, que nuestras diferencias tenemos que dirimirla de forma interna y participando de forma democrática todos los venezolanos en los procesos electorales, porque es la única forma de dirimir nuestras diferencias. Ahora, pero no se está acatando esto y yo creo que hay un error ahí. Voy a hacer una pausa, tengo que hacer una pausa a las 6:56 de la mañana. Voy a seguir conversando con usted, ya tiene algunas preguntas o comentarios al respecto. Es la opinión también de este analista internacional, Bassem Tayyeldine, está hablando sobre la Cumbre de las Américas, la relación de nuestro país con otras naciones del continente latinoamericano y también, por qué no decirlo, europeo, además de Estados Unidos. Le dejo una pregunta al aire porque ha dicho que este proceso no puede catalogarse de fraude y que los demás países no tienen moral para ello. Le dejo la pregunta de Smartmatic, que era la empresa encargada justamente de hacer todo